50. Es una historia. Oh, qué historia tan maravillosa esta. Cuando nosotros predicamos, compartimos la palabra, algunas personas reaccionan con total indiferencia. Otras personas reaccionan con intereses, ¿verdad? Y aún hay personas que reaccionan con mucha hostilidad. Y aunque todas estas reacciones dependen de muchos factores diferentes, uno de los más determinantes es la percepción, el punto de vista que cada uno tenemos de sí mismos. Hay personas que creen que son tan buenos, que son pero tan decentes, que ellos presumen no necesitar lo que el Evangelio ofrece. Otros creen que son tan malos, pero tan malos, que no quieren aceptar el hecho, ¿verdad?, que hay alguna esperanza de salvación para ellos. Escuchaba yo una persona, el testimonio, que decía: el Señor no me va a perdonar. No me va a perdonar porque he cometido muchos pecados. He sido una persona muy mala. No me va a perdonar el Señor. Pero el Señor, de acuerdo a la percepción y el punto de vista, la forma como ella recibió, entonces ella lo comprendió. Pero algunas, aunque saben lo malo que son, al mismo tiempo están dispuestos a aceptar por fe el perdón incondicional y gratuito que Dios les ofrece de pura gracia, únicamente por medio de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Y este es el caso que vamos a ver ahorita en esta historia de Lucas capítulo 7, versículo 36. La historia de esta mujer, todos lo sabemos, nos ilustra cómo opera el Evangelio. ¿Para qué? Para impactar nuestro intelecto, para impactar nuestra voluntad y aún nuestras emociones, nuestros sentimientos. Ahora, la razón primordial por la que vamos a meditar en este mensaje es ¿por qué? Porque esta historia también nos ayuda a entender por qué algunos creyentes o algunas personas que profesan ser cristianas manifiestan tanto fervor, tanto avivamiento, tanto compromiso, tanta pasión por la persona, por el servicio a Cristo, a la iglesia. ¿Por qué? Por el avance del Evangelio. Y son fervorosos con tan lleno avivamiento. Pero profesan otros que son cristianos, pero están sumidos en una preocupante apatía espiritual, desánimo. Y esa es la carga que debemos de tener todos nosotros. Es que podamos ver nosotros por qué razón, y en la misma iglesia, escuchando los mismos sermones, la misma meditación, las mismas oraciones, las mismas enseñanzas, hay personas que parecen que sí están encendidas en fuego por causa de Jesús, por causa del amor de Dios, pero también hay otros que están verdaderamente muy tristes. Bien, esta historia en capítulo 7 comienza con la presentación de dos personajes muy distintos entre sí. Lo vamos a encontrar se encuentran estas dos personas en el mismo lugar, porque los dos tenían el mismo interés. En el versículo 36 dice: uno de los fariseos le rogó a Jesús que comiera con él, y entrando en la casa del fariseo se sentó a la mesa. Y he aquí, había en la ciudad una mujer que era pecadora. Un fariseo y una mujer pecadora, una mujer reconocida en la ciudad por ser una mujer pecadora. Estos dos personajes de la historia no están aquí por casualidad. Estos dos personajes no pueden ser distintos entre sí. Los fariseos, sabemos nosotros quiénes son los fariseos, ¿verdad? En el tiempo del Antiguo Testamento, en el tiempo del Señor, eran personas extremadamente religiosas. Eran hombres sumamente moralistas. Y en la mayoría de los casos eran hipócritas. Por eso se llaman fariseos.
Ellos se apegaban a la interpretación rabínica de la ley de Moisés con una devoción intachable. El fanatismo al pie de la letra. Uno de los mejores retratos que nosotros tenemos de un fariseo es el que mismo Jesús nos brinda en Lucas 18, en una parábola donde decía: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Eran aquí otra vez dos contrastes, porque el publicano es lo peor en la sociedad judía. Eran cobradores de impuestos. Bien, en aquellos días amaban tantos a los cobradores de impuestos, ¿verdad? Eran personas adineradas, eran personas con dineros. Dos hombres subieron al templo, dice, uno fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Y el fariseo, dice Jesús en Lucas 18, oraba consigo mismo diciendo: Señor, yo te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres, ladrones, adúlteros, avaros, sinvergüenzas, ni aún como este publicano. Ayuno cada vez 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. En otras palabras, ese hombre estaba diciéndole al Señor: oh Señor, te doy gracias porque no te necesito. La arrogancia y el orgullo de este hombre. Te doy gracias, Señor, porque yo no necesito de tu gracia, yo no necesito de tu perdón. ¿Por qué? Porque mi carácter y mis obras son lo suficientemente extraordinariamente como para yo ser aceptado delante de ti. Porque un hombre orgulloso, lleno de prepotencia y de orgullo. Y Simón era fariseo. Era religioso, decente, era un hombre moralista, era un hombre intachable. Simón era intachable, su conducta intachable. Era un hombre de buen testimonio en forma de que era un hombre correcto, era un hombre como persona, hacía las cosas bien. Él dice que llevaba al pie de la letra la palabra del Señor. Bien, aquí no se nos dice si esta mujer era una mujer rica o era una mujer pobre. Lo único que nosotros sabemos con certeza de esta mujer es que era inmoral. Eso lo declara. Lucas dice que era pecadora. Ahora, la idea es que esta mujer era reconocida probablemente en todo Capernaum, donde muy seguramente Jesús estaba en esa temporada. Era reconocida por su mala reputación. Era una mujer muy mala. Dice, todos los que estaban en la casa de Simón sabían que esta mujer era una perversa. Todos sabían la clase de vida que esta mujer había vivido. Así que aquí tenemos a Simón, que representaba lo mejor de la sociedad judía, y tenemos a esta mujer que representaba lo peor. Dos contrastes, ¿verdad? Pero a pesar de sus diferencias marcadas, los dos tenían algo en común, y es que los dos estaban interesados en conocer a Jesús, en acercarse a Jesús. Hecho, Lucas dice en el versículo 36, le pidió, literalmente le rogó Simón a Jesús insistentemente que comiera con él, que fuera a su casa una y otra vez. Debemos suponer que Jesús había escuchado hablar de Jesús, acerca de todo lo que Jesús enseñaba, acerca de los milagros, acerca de las resurrecciones, de las sanidades. Posiblemente Simón lo escuchó predicar, de modo que ahora Simón quería conocer a Jesús. Simón quería formarse su propio concepto acerca del rabino que de repente apareció en el escenario de ahí, del lugar de Israel. Simón estaba interesado en Jesús. Y por supuesto también la mujer. Vemos, es muy interesante esta historia. Esta mujer tan interesada que tuvo que vencer tantos obstáculos para llegar delante de Jesús. De hecho, mis hermanos, cualquiera diría que esta mujer escogió un lugar y un momento inoportuno. ¿Para qué? Para encontrarse con Jesús, porque ella tenía que saber que no iba a ser bienvenido en la casa de Simón el fariseo, que su presencia iba a ser detestable, que su presencia iba a ser lo peor. Pero a esta mujer no le impidió en lo absoluto llegar hasta Jesús. A ella no le importó, porque el interés que tenía esta mujer por la persona, por conocer a Dios, no era una curiosidad intelectual, no era
que ella quería clases de Jesús, clases religiosas. Ella no llegó a Jesús para que le leyera la Biblia o para que le enseñara. No, esta mujer llegó con un interés genuino a los pies del Señor. Vemos las dos diferencias. Ella llegó a buscar alivio para el dolor de su alma. Nosotros podemos suponer que esta mujer había escuchado a Jesús predicar la palabra del Señor. Podemos suponer que en muchas ocasiones su conciencia había sido traspasado el corazón de ella con una profunda condición de pecado. Cuando esta mujer escuchaba las explicaciones de Jesús, de la justicia, del amor, de la misericordia, de la ternura, de la compasión, esta mujer sabía que estaba mal, que sabía que era esclava de sus pasiones. Pero seguramente había escuchado a Jesús hablar la profundidad, que Él era el que rescataba, salvaba, restauraba, perdonaba. Jesús, seguramente ella sabía que Jesús llamaba a los pecadores. Ella sabía, tenía la convicción, esta mujer tenía la seguridad que Jesús llamaba a los pecadores para aliviarlo, para sanarlo, para cobijarlos, para consentirlos, ¿para qué? Para levantarlos, para restaurarlos. Esta mujer escuchó eso. Eso nos muestra lo que muchas veces, que, ¿sabe qué? No basta solamente conocer intelectualmente de Jesús. No basta solamente tener el conocimiento. Oh sí, Jesús. ¿Por qué? Vemos en Simón. Simón estaba interesado en conocerle, tanto que rogaba con insistencia que fuera a su casa, ¿verdad? Pero en el resto de la historia nosotros vemos claramente que Simón no tenía ni idea de lo mucho que él necesitaba a Jesús en su corazón. Noten la forma distinta cómo reaccionan estos dos personajes en la historia. Hermanos, una de las cosas que es bien evidente al leer este pasaje de Lucas es que el interés de Simón por Jesús era solamente intelectual. Nosotros no vemos en esta historia este tipo de como arrepentimiento, como humildad en este hombre, no. Porque nosotros sabemos que es determinante la presencia, el acercarse a Dios, porque puede cambia el curso de una persona, cambia la restauración de una persona. Por ejemplo, vaya, Simón se acercó al Señor. Por ejemplo, una persona que va a hablar con el gerente, a entrevistarse para que le dé un puesto, un lugar importante en un trabajo bueno. Bien, así hizo. Eso fue lo que hizo este Simón Pedro. Se acercó a Jesús como que se acerca a cualquier otra persona, solamente buscando una posición. ¿Por qué? Porque solamente estaba intelectualmente buscando una posición, nada más. Estaba tratando de averiguar quién era. Voy a ver quién es, a ver si es cierto. Pero si se hubiera dado cuenta del terrible destino que le aguardaba su alma inmortal por causa de su pecado, y que bajo su techo se encontraba el único que le podía dar salvación, el único que lo podía reconciliar con Dios, seguramente no hubiera mostrado tanto orgullo, soberbia, hipocresía. Porque los fariseos así son. Los fariseos son doctores en la ley. Los fariseos son doctos, son maestros, son preparadísimos, pero de letra no hay frutos. Ahora, ¿cuál es la reacción de la mujer? Vea en el versículo 37. Y he aquí, había una mujer que era pecadora, el versículo 37. Cuando se enteró que Jesús estaba sentado a la mesa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume y poniéndose detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar sus pies con lágrimas y los secaba con sus cabellos de su cabeza, los besaba sus pies. Y la idea que, ¿por qué besaba los pies de Jesús? Más adelante Jesús le dice, oh, no ha cesado de besar mis pies. Los enjugaba con sus cabellos mientras los ungía con su perfume. Ustedes saben, mis hermanos, que los orientales en el tiempo del Señor, y aún en el día de hoy en muchos lugares, no se sentaban en una mesa
a comer como lo hacemos nosotros en el día de hoy, en el occidente, ¿verdad? Las mesas usualmente estaban más cerca del suelo, entonces se reclinaban sobre un cojín con los pies hacia afuera, mientras usaban la otra mano para tomar los alimentos. Y esa posición fue la que permitió que esta mujer pudiera acercarse por detrás de Jesús, regara sus pies con sus lágrimas y con el perfume. Ahora bien, ahora la pregunta crucial, ¿cuál es? ¿Por qué esta mujer se comportó de una manera tan extraña? Bien, ¿es esta la reacción de una mujer desquiciada? ¿De una mente fanática? ¿De un fanatismo? ¿Parecía de algún desbalance emocional? Quizás tenía algún problema psicológico que la llevaba a hacer lo que ella hizo. Mis hermanos, si somos nosotros honestos, la verdad, deberíamos de reconocer nosotros que si nosotros hubiéramos estado en casa de Simón, muchos de nosotros hubiéramos evaluado a esta mujer, si la hubiéramos evaluado, y hubiéramos llegado a la conclusión de que no estaba bien de la cabeza. Es así, humanamente. Imagínense, solo imagínense esa escena. De hecho, hoy en día nosotros leemos el Nuevo Testamento y cada vez que leemos acerca de los fariseos, ya nosotros tenemos en nuestra mente una imagen, quiénes son los fariseos, y por eso los rechazamos. Ya sabemos quiénes son ellos. Bien, ahora yo sospecho que al no tener el Nuevo Testamento y el haber estado en la mesa de Simón, un hombre moral, un hombre decente, un hombre religioso, mis hermanos, de verdad, honestamente, yo creo que la mayoría se hubiera identificado con Simón sin haber conocido el Nuevo Testamento, no con la mujer, haciendo una diferencia. Ahora usted va a saber por qué es importante. Yo quiero que nosotros nos vamos a analizar. Esta es una enseñanza en la cual tú y yo nos vamos a analizar. Evidentemente Jesús no lo vio de esa manera. Jesús no lo vio como tú y yo lo hemos visto o lo hubiéramos visto. La reacción de esta mujer en realidad corresponde a una comprensión juiciosa que ella tenía de sí misma, del dolor. Durante mucho tiempo esta mujer había actuado con total desvergüenza, era una desvergonzada. Esta mujer era una pecadora, era inmoral, era una mujer que había vivido una vida absolutamente depravada, pero ahora no se atreve ni siquiera a mirar al Señor de frente. El texto dice que él llegó por atrás a Jesús, no llegó de frente, con vergüenza, con dolor. Y todo eso mezclado probablemente con el gozo de saber que allí había alguien que estaba dispuesto a concederle incondicionalmente el perdón de todos sus pecados. Alguien que le estaba diciendo: hija mía, yo estoy dispuesto a recibirte, estoy dispuesto a levantarte, a sanarte. Y esa mujer se postra a los pies para ungirlo con el perfume que esta mujer había traído. Yo creo que Lucas cuidadosamente lo mencionó, incluyó todos estos detalles, incluyó el perfume. ¿Por qué ese detalle es importante? Porque seguramente durante años ese perfume había sido parte de su instrumento de iniquidad. Ese perfume lo había usado por años para atraer la atención de los hombres sobre sí misma. Y sin embargo, vemos a esta mujer consagrando aquello que tanto había usado para mal, consagrándolo a la adoración, para darle honor a su Salvador, en quien encontró amor. Pero como vemos en la historia, las emociones la traicionaron. Ella su proceder no es como el fariseo. ¿Por qué? Era una mujer que lloró y empapó los pies del Señor de puras lágrimas, y como no había una toalla, empezó a besarlo y a secarlo con sus labios, y lo besaba y lo besaba. Mis hermanos, ustedes saben muy bien, imagínense, lo importante es que nosotros le damos al cabello, y ella con el cabello le secó los pies al maestro. La comparación que tenemos: Jesús es amigo de los pecadores porque está dándole una lección. ¿A quién está dando una lección? Usted ve, esta mujer no tuvo reparo, usó su cabello como toalla para secar los pies de Jesús. Ella
no pronunció ni una palabra, porque no era necesario. Sus ojos, sus cabellos, el llanto, la entrega, el corazón contrito, porque Dios conoce el corazón de Simón y el corazón de María y de esta mujer. Él se dio cuenta del corazón contrito de esta mujer y el corazón de Simón. Esta mujer encontró que los pies eran valiosísimos para derramar su perfume, sus lágrimas, el dolor, el sufrimiento, y se derramó secando, dice, sus pies con sus cabellos. Ahora, tratando de entender, hermanos, debemos de entender, reaccionar, reflexionar. Durante toda su vida, esta mujer había estado acostumbrada de que los hombres abusaran de ella. Esta mujer estaba acostumbrada a ser usada. Esta mujer era un objeto, pasaba de mano en mano, de mano en mano. Quién sabe cuántas noches esta mujer con insomnio, sin poder dormir, queriendo que escapar de la esclavitud, de las pasiones pecaminosas, y no podía. Ella sabía que se estaba destruyendo y no podía parar. Y para colmo de males, los hombres buenos y decentes que había en Israel, como Simón, la trataban con desprecio, no la terminaban. Y de repente ella conoce a un hombre que es la santidad, la bondad, el amor, la misericordia, la ternura, la compasión, la salvación. Le dijo: ven a mí, yo te voy a dar salvación. Ven que yo te voy a perdonar todos tus pecados. Ven que en el cielo hay un lugar, hija mía, para personas como tú. Y yo soy el camino. Qué hermoso. Yo soy la vida, yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y hay lugar en el cielo, hay lugar en el reino de los cielos para una mujer como tú. Ve qué hermoso. Eso fue lo que esta mujer hizo, que se derramara en llanto a los pies del Señor. Por supuesto, cuando Simón ve este espectáculo, él reacciona como todo buen fariseo y honorable hombre. Al ver esto, ¿qué hizo? El fariseo que le había invitado dijo en su corazón: si este fuera profeta, sabría quién es esta mujer, qué clase de mujer le está tocando sus pies, que es una pecadora. Simón no lo pensó dos veces para juzgar y condenar a esta mujer. Es obvio que no es profeta. ¿Por qué? Porque si fuera profeta, dijo Simón, si hubiera dado cuenta quién es esta mujer, si realmente fuera enviado por Dios, él hubiera reaccionado y hubiera visto que esta mujer es una corrupta. Pero como Cristo lo conoce todo, él sabía lo que Simón estaba pensando y sabía lo que había en el corazón de esta mujer. Él sabía todo lo que la mujer había hecho, pero también sabía todo lo que Simón hacía. Entonces vemos, Simón y Jesús vieron el mismo cuadro con dos perspectivas diferentes. Es ahí como en el versículo 40 le dice, Simón le dice: déjame, te voy a contar una historia. Te voy a contar una parábola, Simón. Mira, una vez había un acreedor que tenía dos deudores. Uno debía 500 denarios. Un denario era lo que un obrero en Israel ganaba por un día de trabajo, un jornalero. O sea que este hombre debía más de lo que podía pagar por casi 2 años de trabajo, o año y medio de trabajo. Había un individuo que tenía un deudor que debía 500 y el otro debía 50 denarios. Sin embargo, aunque una deuda era mayor que la otra, ninguno de los dos podía pagarla, le dijo el Señor en el versículo 42. Así que el acreedor decidió, y dice Lucas, generosamente cancelar las dos deudas. ¿Cuál de ellos le amará más? Y Simón, obviamente, al que se le perdonó más. Le dice Jesús: has juzgado rectamente, tú tienes razón. Al que se le perdonó, el que se le perdona mucho, ama mucho. ¿Verdad? ¿Escuchó? Porque ese es el corazón de este sermón. El que se le perdona mucho, ama mucho. Y esta mujer sabía a conciencia que ella necesitaba un perdón muy abundante. Por eso reaccionó así, ¿verdad? Ahora, mis hermanos,
¿Qué significa esta parábola? Porque alguno puede llegar a la conclusión que lo que el Señor está enseñando es que si una persona ha sido muy pecadora a lo largo de su vida, la naturaleza de sus pecados han sido groseros y es perdonado por Dios, pero que seguramente el Señor lo va a amar más que aquel que pecó menos. Pecaditos pequeños. Ha vivido una vida ordenada, una vida decente, nunca fue infiel a su esposa, no engaña. Es una persona, no es soberbia, no es mentiroso, no pasa de ser mentiritas blancas, pecaditos pequeños, seguramente este individuo tan bueno como Simón, moralista, no se sentirá como esta mujer pecadora, esta mujer depravada, esta mujer inmoral. Lo primero, deben ser más agradecidos que los segundos, porque el perdón que se le ha sido otorgado por la cantidad de pecado. Ahora, si fuera esa la interpretación correcta, entonces Jesús estaría enseñando que la mejor manera de amar a Dios es pecando mucho, ¿verdad? Yo no sé qué haríamos con el Salmo 1 entonces. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se han sentado. Bueno, algunos cristianos que se han criado en la iglesia han tenido una vida decente hasta que se convirtieron al Señor y de repente encuentran a otro. Oh, yo era un desgraciado, un drogadicto, yo hice terribles cosas. Oh, yo hubiera querido hacer eso para tener un testimonio importante, ¿verdad? ¿Saben? Mi testimonio aburrido, porque nació en la iglesia, se crió en la iglesia y no ha pecado mucho, ¿verdad? Bien, si eso es lo que Jesús está enseñando en esta parábola, entonces la actitud de Simón estaba justificada, ¿verdad que sí? Jesús debió haberle dicho, fuera de la enseñanza de la parábola, al que se le perdona más a una vida con mucha más inmoralidad, entonces que Simón, Jesús pudo haberle dicho, oh, yo te entiendo tu falta de apatía, yo entiendo que tú has vivido decentemente y que tú no has tenido muchos pecados en los cuales tu perdón no debe de ser como la mujer. Lo que el Señor nos enseña en esta parábola es totalmente contrario. Lo que el Señor nos enseña aquí, que la forma de pensar que tenía Simón es totalmente incorrecta, es totalmente equivocada, es totalmente injustificada. Los dos deudores de esta palabra estaban en problemas porque ninguno de los dos podía pagar la deuda. Ninguno de los dos. Así que los dos estaban al merced del acreedor, que en este caso representa a Dios. El problema es que no todo el mundo está consciente de su deuda. Ese es el problema de Simón. La diferencia entre el que cree que debe 500 y el que cree que solo debe 50 no radica en la cantidad. La diferencia radica en la conciencia que cada uno tiene de su problema, de su necesidad. Al final de cuentas, los dos deudores tienen la misma posición delante de su acreedor. Ninguno de los dos podía pagar. Ambos fueron perdonados. ¿Qué importancia tiene si a uno le perdonó más y a otro le perdonó menos? Antes del perdón, ambos estaban en el mismo problema. Después del perdón, ambos disfrutaban del perdón. ¿Ve usted? Esa es la situación del hombre en su pecado. No importa si es decente, si es un depravado. O estamos completamente perdidos o estamos completamente perdonados. No hay otra opción, no hay tercera categoría. Oye, mi hermano, delante de Dios estamos perdonados o estamos perdidos. Eso no tiene nada que ver con mi vida, ni con mi decencia, ni con mi moral, ni con mi religión. No tiene nada que ver. Bien, permítame hacer una pregunta. ¿A quién cree usted que Jesús estaba evangelizando? ¿A la mujer o a Simón? ¿A quién cree usted? Si tú y yo, por ejemplo, si hubiéramos estado con Simón sin haber leído el Nuevo Testamento y hubiéramos visto a esta mujer y a Simón, hubiéramos dicho, oh, esta mujer está bien necesitada, necesita a Jesús. Y Jesús estaba pensando, oh, este fariseo hipócrita, moralista, religioso me necesita mucho. Qué mal está. ¿Ven la diferencia? Jesús no tenía que evangelizar a la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer tenía un corazón contrito y humillado. Estaba consciente de su pecado, consciente que necesitaba que la restauraran, que la salvara. Entonces, Jesús, ¿a quién estaba tratando de salvar? Al fariseo.
porque Él es amigo de los pecadores. Vea, en Lucas, en el versículo 34, en unos versículos antes dice que Él es amigo de pecadores. Entonces esta historia nos muestra que Jesús es amigo de todo tipo de pecadores. Él es amigo de prostitutas, Él es amigo de personas que hacen maldades, de toda clase de pecados, de brujos, santeros, hechiceros, idólatras, infieles, ladrones, delincuentes, drogadictos. Él es amigo de todos ellos. Ahora, lo que Cristo quiere hacerle ver a este fariseo moralista, religioso, hipócrita, es que su estado espiritual delante de Dios era peor que el de la mujer. ¿Escuchó eso? Eso le estaba dejando saber. Es importante que le dejó saber que el estado de Simón era peor que el de la mujer. Él estaba más cerca del infierno que la mujer. Entonces ve por qué es necesario. Es como Jesús le estaba diciendo: oh, sabes que esta mujer está en problemas y tú también. Ella no puede pagar su deuda, tú tampoco puedes, Simón. Pero hay una gran diferencia. Ella tiene un corazón genuino, contrito, humillado, pero tú no, eres un soberbio, un orgulloso y un hipócrita. Entonces tú estás peor que esta mujer. ¿Tú crees que no necesitas mi salvación? Oh, Simón, tú estás más cerca del infierno que esta mujer. ¿Ve? Tenemos que pedirle al Señor que abra nuestros ojos y que nos muestre cuál es la verdadera condición en nuestras vidas, porque este es el primer paso para ser salvo. Reconocer que somos pecadores, no levantar nuestras manos, nuestros dedos para señalar a nadie. Todos merecemos el infierno, pero el Señor se hizo maldición para salvarnos. Si una persona tiene la posición de Simón, entonces va derecho al infierno, porque el Señor ha venido por los enfermos. Si nosotros no nos vemos enfermos, si nos vemos justos, entonces si nos consideramos como santos, que no cometemos ningún pecado y que podemos hacer de personas, están mal. No podemos ser moralistas como Simón o como esta mujer vivió una vida desenfrenada y por eso la condenó. Todos tenemos una deuda con el Señor. No podremos pagar la deuda a Jesús, ni así trabajemos por una eternidad. ¿De verdad tú crees que eres bueno? Esa pregunta. Permítame decirle algo al respecto a la ley. La palabra del Señor dice que toda la ley se resume en dos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda mente, con toda tu alma, con todas sus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cada vez que violas estos mandamientos, violas toda la ley. Cuando violamos estos mandamientos, violamos la ley. Mis hermanos, mire, empezando conmigo misma, no hay una sola persona, no hay que cumpla ese mandamiento de amarlo con mente, cuerpo, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza, con todo. No hay una persona, no hay una sola persona que amemos al prójimo como a uno mismo. No lo hay, hermanos. A veces muchas personas creen que son muy decentes, pero la palabra del Señor dice que aquel que mira a una mujer con lujuria ya cometió cometió adulterio en su corazón. Dice la palabra: si una persona se enoja contra su hermano, ya lo mató con su lengua, ya lo asesinó. ¿Cuántos asesinos conoce usted? De verdad, terrible. Hay muchas personas que se creen ser muy buenas. Somos tan malos a veces. Somos tan malos. ¿Por qué vamos a dejar? Por eso el Señor se hizo hombre. Jesús se hizo hombre y vino a cumplir la ley de Dios a la perfección. Se hizo maldito por ti y por mí. El único que cumplió esos dos mandamientos a la perfección fue Jesucristo. Es el único, y ese ejemplo nos dejó. Pero fue el único que cumplió la ley. Amó al prójimo como a sí mismo, al punto que dio su vida en la cruz del Calvario. Ese es amor. ¿Y sabe por qué? Porque nosotros no nos podemos salvar a nosotros mismos, porque no hay otro camino de salvación. Dios no puede pasar la justicia en balde. Él dijo: yo cumplo la ley. Nosotros no podemos convertirnos en fariseos hipócritas. Tenemos nosotros que tener cuidado. La palabra del Señor es clara y perfecta. Es perfecta y es clara la palabra del Señor. Veamos el versículo 48, 7:48. Le dijo a la mujer: mujer,
tus pecados han sido perdonados. Qué maravilloso. Solo, qué maravilloso. Todos los pecados horribles que esta mujer había cometido a lo largo de toda su vida. Le dice el Señor: te tengo una buena noticia, mujer. Mujer, todos tus pecados han sido perdonados. Todos. Los que estaban sentados a la mesa, que eran seguramente todos fariseos, empezaron a decir entre sí: ay, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado. ¿Escuchó eso? Tu fe te ha salvado. Vete en paz, vete en paz. Hasta este momento el Señor había estado hablando con Simón, pero por primera vez se volvió hacia la mujer, y sus palabras tienen que haberle caído a esta mujer como una música celestial, cuando le dijo: mujer, tus muchos pecados han sido perdonados. Cuando llegues a la presencia de Dios, llegarás como una virgen pura, sin tacha, limpiecita, sin mácula, sin ningún pecado. No porque hubiera ungido los pies de Jesús, no porque los hubiese regado con sus lágrimas, no porque los secó con su cabello. Ella fue perdonada porque creyó en su corazón, creyó. Tu fe te ha salvado. La fe, aunque increíble parezca, esa es la palabra, ese es el mensaje. La salvación no se obtiene por hacer algo. La salvación se obtiene por creer en Jesús. Creer no es lo que nosotros hacemos, es aceptar por la fe lo que hizo Dios en la cruz del Calvario en Cristo Jesús. Lo único que Simón recibió fue una amonestación fuerte. Y si se murió sin arrepentirse de su pecado, los sucesos de esa noche agravarán la eternidad de Simón, porque el Salvador de su alma estuvo en su casa. Pero él creía no necesitarlo, porque eso es lo que pasa con los fariseos, porque no se conocía a sí mismo y porque no tenía un corazón humilde. Tenía corazón lleno de soberbia, de orgullo. Ella pensaba que su aceptación delante de Dios era de cuanto él demostrara su amor por él, guardando los mandamientos al pie de la letra, nada más, solo letra. Es importante, esa es la lógica farisaica. ¿Cuál es la lógica farisaica? Para que Dios me reciba en su presencia, para que Dios me bendiga, para que Dios me conceda su favor, yo tengo que amarlo, y mi amor a Dios se va a manifestar guardando sus mandamientos. Bueno, que es lógico, ¿verdad? Suena lógico. Si yo amo a Dios y demuestro mi amor por Dios guardando sus mandamientos, entonces yo voy a ser salvo. De hecho, hay algo de verdad. El problema es: Simón puso el caballo detrás y el carruaje adelante. Es una lógica farisaica. Todo lo hacen al revés, lo hacen de cabezas, todo lo contrario. La lógica farisaica trastorna el orden de las cosas, porque Jesús lo que nos enseña en esta historia no nos muestra que por el hecho de amar a Dios somos perdonados. Lo que la historia nos enseña es que el hecho de ser perdonados nos lleva a amar a Dios. Y porque somos perdonados y el perdón nos lleva a amar a Dios, entonces nos lleva a guardar los mandamientos. Esa es la historia, ¿verdad? ¿Entendimos, verdad? En este caso, el orden de los factores sí altera el producto, porque uno es legalismo y el otro es cristianismo. Lo que el Evangelio enseña no es que nosotros tenemos que demostrar nuestro amor por Dios obedeciendo sus mandamientos para que Dios nos acepte. Eso no es así. El Evangelio no enseña eso. Eso los enseñan las religiones humanas. Pero lo que nos dice el Señor es que esta mujer amó mucho porque se le perdonó mucho. Ella amó mucho porque se le perdonó mucho, ¿verdad? En otras palabras, su corazón, la nobleza, la integridad, un corazón contrito y humillado, no lo despreciarás. Tú, oh Dios, dice su palabra eso. Es verdad. Un corazón contrito y humillado. Un corazón, la humildad, porque la soberbia y el orgullo, una persona soberbia y orgullosa, Dios la ve de lejos. ¿Sabe? Algo no anda bien cuando una persona dice ser cristiana y en vez de manifestar la pasión por las almas, por las personas perdidas, entonces
cae en el fariseísmo, algo no anda bien ahí. Quiere decir que no ha nacido de nuevo. ¿Qué es lo que revela? Que tiene una formación torcida. Y aquel día me dirá el Señor: Señor, pero es que en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre fueron sanos. Y entonces el Señor le va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque no comprende la magnitud de su pecado. Apartaos de mí, le está diciendo a una persona que conoció la palabra y se está santificando porque cree que por las obras, la fe y las obras van juntas. Jesús fue a la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para pagar por todos nuestros horribles y vergonzosos pecados. Así que esta mujer no tenía el Nuevo Testamento. Ahora podemos leer el Nuevo Testamento nosotros y vemos todo lo que ha pasado, vemos lo que pasó. Esta mujer no sabía, pero mire qué adoración tan hermosa la que presentó esta mujer. Ahora nosotros por el Nuevo Testamento sabemos que Dios no podía pasar por alto nuestros pecados. Ahora sabemos el alto costo que Dios estuvo dispuesto a pagar como personas como tú y como yo, que lo odiábamos. No, tú puedes decir: yo no odio a Dios. Claro que sí. Si tú realmente, hay muchas personas que tienen muchos dioses imaginarios, entonces esos dioses imaginarios no lo van a llevar al cielo, no lo van a llevar a la devoción y a la presencia del Señor. Uno de los grandes problemas que las iglesias presentan, hermanos, es que está llena de personas con formación. Esto se llama apostasía. ¿Por qué? Porque tuercen la verdad, la misericordia, el amor. Y ese es el peligro en el cual nosotros podemos caer. Porque en 1 Timoteo 4:1 dice: muchos apostatarán de la fe. Y esto es apostatar de la fe, no practicar la verdad. Porque los frutos de una persona son las que nos hablan, nos declaran quién es esta persona. ¿Quiénes son frutos buenos? Te edifican, te llenan, te levantan. Porque estuve preso, dice, y me fuiste a ver. Estuve enfermo y me fuiste a ver. Es todo lo que el Señor dice: por cuanto no me lo hiciste a mí, no lo hiciste a ninguno de mis pequeños. ¿Cuánta necesidad hay alrededor de nuestra vida, en nuestra familia? ¿Cuántas personas hay perdidas en drogas, en alcohol, personas perdidas, hermanos? Y no podemos nosotros verles de menos, porque a eso nos ha llamado el Señor, que nosotros llevemos de gracia a estas personas y las podamos llevar este regalo. Como Dios no diseñó la iglesia para que nosotros estemos solamente saboreando mi salvación. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es un grupo de hombres, mujeres salvados por gracia, que tenemos que ser agradecidos con Dios. ¿Por qué? Por haber perdonado todos nuestros pecados. Debemos demostrar a Dios esa pasión que Dios demostró, porque en la cruz del Calvario, por mi vida alrededor, como dice, amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces, esta es una misión y una comisión que tenemos nosotros. No, mis hermanos. Lo que cambia a una iglesia es que podamos nosotros ver como Jesús vio, caminar como Jesús caminó, buscar, tener misericordia, llevar la misericordia, la bondad, la justicia. La misericordia, la bondad y la justicia. Todos nosotros necesitamos entender esto, mis hermanos. Le damos gloria al Señor, le damos gracias al Señor por esta palabra maravillosa. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a que no vayamos a ser confundidos o distorsionados, para que no caigamos en el síndrome del fariseísmo. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a darle gracias al Rey.